Mira, cuando el matrimonio fracasa, en la edad que sea, cuando el matrimonio fracasa, primero la iglesia te dice sepárate cuando la convivencia es imposible. La separación es una posibilidad y tal vez es una obligación cuando va de por medio el maltrato. La iglesia dice separación de techo y lecho cuando la convivencia es imposible. Un esposo alcohólico, mujeriego, violento, pues sepárate, lo sacas de la casa y no seas tímida. Una esposa abusiva pues es menos común porque, como dice, los patanes somos los varones. Somos más sinvergüenza los varones, eso es verdad, eso es verdad. Pero también en el caso de una mujer abusiva que mantiene amantes, etcétera, pues sepárate, amigo. No seas tan apegado a una mujer que te maltrata. La iglesia permite la declaración de nulidad de un matrimonio. La declaración de nulidad, que es el resultado de un proceso de nulidad matrimonial, es la constatación de que nunca hubo sacramento de matrimonio. Y la iglesia permite 25 causales por las cuales se declara no hubo sacramento, aunque ustedes hayan celebrado la boda con misa, con argolla, con luna de miel y tengan 5 hijos. 25 motivos por los cuales un matrimonio puede ser nulo. Las personas que han sufrido el fracaso matrimonial pueden ir al despacho de matrimonios de su diócesis y preguntar, oiga, ¿cómo funciona un proceso? En Colombia sacaron un libro que he recomendado mucho, no creo que se consiga aquí en México, pero en Google Books lo puedes buscar y existe en Google Books casi todo el libro. El libro se llama Matrimonios que nunca deberían haber existido. ¿Sí? Te casas, ¿por qué te casaste? Para salir de casa porque mi papá era muy controlador. Entonces me casé con el primero que me pidió la mano y a los 5 años fracasa el matrimonio. Pues casarse para salirse de su casa, pues no es matrimonio, eso no es un sacramento. O me casé porque quedé en embarazo, eso no es motivo para casarse. Es que mi mamá me presionó y la suegra también, así que me casé. Casarse porque te presionan no es matrimonio, eso no es un sacramento. Se hace un proceso, se requieren determinados papeles, se requiere un testimonio, se requiere una declaración. Aunque el esposo no quiera y aunque el esposo no colabore, este proceso sigue. Y al final se da un veredicto en el cual se dice el matrimonio sí fue válido o no fue válido. Si en primera instancia se dice sí fue válido, dices, pero estoy segura de que no fue válido, puedes apelar hasta que llega a la Rota Romana en el Vaticano y deciden. Esto es lo que se puede recomendar para las personas que han sufrido un fracaso matrimonial: instruir un proceso de declaración de nulidad. Información al respecto la consigues en el despacho de matrimonios de cada curia diocesana. Puedes ir aquí a la curia, preguntar por el despacho de matrimonios para que te den información al respecto. La separación y el divorcio no son pecado. Si yo me separo y aunque siga el divorcio civil, yo sigo casado. ¿Dónde está el pecado? No hay pecado. Si ya la iglesia te dice,
Convivencia imposible, sepárate, hasta te lo manda, sepárate cuando la convivencia es imposible. No sufras. No sufras. El divorcio civil, porque ustedes se casan por civil cuando hacen matrimonio religioso, también se sigue el matrimonio civil, pues es necesario el divorcio civil. Y además tú no vas a conseguir la declaración de nulidad sin el divorcio civil. El divorcio civil es condición para la declaración de nulidad. Así que el divorciado, claro que puede comulgar siempre y cuando vive en gracia de Dios. Y en gracia de Dios significa que él, ahora que es, al menos se cree soltero, aunque sigue casado por matrimonio, hasta que la iglesia dice no hubo, sigue en la necesidad de observar castidad. Si yo me acuesto con mi nuevo novio, pues ya no puedo comulgar. Si vivo con otra persona y tengo relaciones, ya no puedo comulgar, porque ya no vivo en gracia. ¿A qué edad conviene tener un novio? Mira, como yo les dije en la charla, el tener un novio implica obviamente el que te guste. Y si te gusta, pues obviamente lo quieres abrazar. Y cuando lo abrazas, obviamente, pues lo quieres abrazar en todos lados. Pues obviamente. Entonces tú te echas un novio cuando tienes posibilidades de casarte. Si eres muy joven, de 12 años, pues ¿para qué un novio? Si tienes 17 veces, me voy a casar hasta los 30, pues ¿para qué tener un novio? Tú vas a tener un novio cuando dices, bueno, pues dentro de 2 o 3 años sí me puedo casar. Porque las personas normales no van a aguantar la tensión que implica es tenerlo ahí y no comérselo. No van a aguantar la tensión. Así que, si eres persona prudente, espérate hasta que tú dices, ya me quiero casar. O sea, normalmente, ¿qué significa? Hasta que terminé al menos el bachillerato. O aquí dicen prepa. En México dicen prepa. Hasta que termines la prepa. ¿Sí? Ya luego te comprometes y sigue la boda. Si tienes un novio antes, pues solo sirve para pecar. Solo sirve para pecar. Y peor cuando uno luego queda en embarazo a los 15, 16. Porque ¿cuál muchacha de 15 tiene el valor de tener un bebé a los 15 años? Muy difícil, muy difícil. Entonces, la lógica dice, un novio cuando más o menos me quiero casar. ¿Te quieres casar a los 28? Entonces busca tu novio a los 25. Eso no quiere tener que tú no puedas estar charlando con personas. O sea, charlar significa pues uno tiene como 2 o 3 personas o una sola, pero no somos novios formales, no somos, pues no caminamos cogidos de la mano y esas cosas porque estamos mirando, estamos charlando. Estamos conociéndonos. Pero ya un novio formal con lo que implica un novio, pues es peligrosito, porque ustedes obviamente se gustan. Este es mi consejo. Ese es mi consejo para ustedes. Ya lo que ustedes hacen en su vida privada, ustedes verán, ¿sí? Y no me dan cuentas a mí, sino me dan cuentas a este. Y el pareteo de vez en cuando cuenta chistes. Yo no sé si el de arriba de vez en cuando cuenta chistes. Yo sí me he hecho mi chistecito. Y el de arriba, pues no sé. No sé. Bueno, tal vez tú te refieres al muchacho Ángel y el caso de posesión. Sí lo conozco, sí he orado por él, sí he escuchado lo que los demonios dicen a través de él.
El mensaje no es de parte de María Santísima, es de parte de María Santísima a través de la boca de demonios, que dicen que como ustedes, lo que ustedes hacen en pequeño con los abortos, que los descuartizan y los sacan pedacito por pedacito del vientre de la embarazada, eso es lo que hacen los narcotraficantes con los grandes, que los pican en pedazos y los dejan en bolsas de basura debajo de los puentes. Eso es lo que hemos leído desde el 2007 más o menos. Es una constatación, no es una profecía, es una constatación. Y eso es cierto porque, hermanos, el aborto aprobado en México DF es una ofensa particularmente grave, más que en otros países y lugares. Y esto porque la Virgen de Guadalupe les regaló a ustedes su mensaje maternal que no regaló a ningún otro país y a ningún otro pueblo. Un mensaje tan maternal que la Virgen de Guadalupe les regaló. Y la tilma de San Juan Diego ofrece una imagen de la Virgen que está encinta, y donde la Virgen se hace pintar embarazada, los mexicanos aprobaron la ley del aborto. Eso es una ofensa particularmente grave. Donde el ser humano llama con su pecado a los demonios traen consigo todo esto. Donde el ser humano vive en santidad, el ser humano atrae la bendición del cielo. En el núcleo de este mensaje no veo nada malo, es para mí totalmente claro y casi que autoevidente. El aborto que se practica en el DF, donde la Virgen se apareció embarazada, es una particular ofensa. Y lo que se hace en pequeño con los fetos que se descuartizan, esto lo hacen ahora los narcotraficantes, que muchas veces son sectas satánicas, pseudo religiosas, lo hacen en grande. Matan, descuartizan, pican, destruyen. Eso es consecuencia del acto humano que destruye la vida. Le damos permiso a Satanás de destruir la vida, no solo en pequeño, sino en grande. Ya luego cosas personales sobre la persona de Ángel, pues ahí ya no puedo juzgar, no soy su persona, no soy su director espiritual, ni tampoco me atrevería a hablar de eso en público, pero del mensaje en su esencia yo creo que es casi autoevidente. Esas 25 causas o motivos que hacen que un matrimonio sea inválido, las encuentras en el derecho canónico. Basta que pongas en Doctor Google, le teclees las palabras claves y te salen los textos, ¿sí? Nulidad matrimonial, derecho canónico, ahí te deberían salir los cánones correspondientes. Los motivos que más se invocan para la declaración son un consentimiento viciado, o sea, mi consentimiento no es como debería ser, porque el matrimonio se constituye por el consentimiento de los esposos. Tú aceptas a fulana, y tu respuesta, déjeme pensar. Pues sí, para liberarme de mi papá, pues eso no es un sí libre, eso es un sí interesado. No es un sí, no es un consentimiento que es. El consentimiento viciado es uno de los motivos principales. El otro principalísimo
es la incapacidad psicológica de observar los elementos esenciales del matrimonio. Los elementos esenciales del matrimonio son la perpetuidad, la fertilidad y la unicidad. O sea, si yo digo, me caso contigo mientras funciona, quien se casa con un sí condicionado mientras funcionamos, no es sacramento. Mientras nos dure el amor, sí. Entonces no. Eso no es un consentimiento. Porque en la antigua fórmula se decía, en tiempos buenos y en malos, en la salud y en la enfermedad y bla, bla, bla. Ese sí es el que quiero. Y si digo, sí, mientras funciona el sexo, pero cuando a ti te dé un quiste y el ginecólogo dice, ¿sabes qué? Tu esposa no puede tener más relaciones. ¿Qué? Entonces otra. Mientras nos funcione el sexo, sí, esa boda no es válida. Ese es un matrimonio inválido. El sí que tú das en tu boda es un sí incondicional. Y si mañana le hacen un ataque de ácido y le queman toda la cara, ya, una fea así la voy a botar. Tu sí es incondicional. Aunque se le caiga la cara a tu esposa con un ataque de ácido, sí incondicional. Quien no da ese sí, da un consentimiento viciado. Entonces, la perpetuidad. Segundo, la fertilidad. Yo me caso contigo, pero no quiero hijos. Boda que no es válida. Boda entre personas fértiles que dicen, no queremos hijos. Matrimonio inválido. Si tú puedes probar que tu esposo te dijo, me caso pero no quiero hijos, fácil de conseguir la nulidad, porque quien excluye los hijos no contrae boda, no contrae matrimonio, perdón. La unicidad, quien tiene amantes y no excluye en el sí de la boda el que voy a tener amantes, solo la esposa y la esposa es una sola. Consecutivamente pueden ser dos, porque te casaste, te fallece la primera, te casas con la segunda. Entonces puedes tener consecutivas, pero no las puedes tener al mismo tiempo. O sea, poligamia no existe y amantes tampoco. Quien tiene amantes, si tú puedes probar que tu esposo antes de casarse contigo tuvo sus amoríos y después también los tuvo, entonces fácil de conseguir la nulidad. Porque muestra que tu esposo es incapaz de mantener relación con una sola mujer. Y esto hace que el matrimonio sea nulo. La incapacidad psicológica. El esposo es violento, el esposo no es capaz de convivir con una mujer en paz. Matrimonio nulo. Matrimonio nulo. La iglesia no te obliga a vivir con una persona que es violenta. La boba eres tú que te casaste con él, sabiendo que era violento. O resulta que a la hora de tú convivir con él, él se vuelve otra persona y se vuelve violento. Se muestra que él psicológicamente no es capaz de convivir con una mujer. Matrimonio nulo. El matrimonio se da cuando el consentimiento es sin vicio, cuando se aceptan los elementos esenciales del matrimonio y se puede auspiciar una convivencia pacífica en paz, feliz. Cuando eso no se da, el esposo pega a la señora desde los primeros meses de convivencia, pues este señor es incapaz de vivir con una mujer, es incapaz. Igual si el esposo no es capaz de mantener relación sexual porque es impotente, el impotente no es capaz de casarse. Porque el matrimonio, cuando es válido, debe consumarse. El matrimonio debe consumarse y la consumación es la primera relación sexual de penetración que mantiene la pareja.
Hay algo que se llama privilegio petrino, creo que se llama, y privilegio paulino, también son uno y el otro es otro. Esos privilegios se refieren a primero, porque me casé con una persona que no es cristiana, que no cree en Dios. Yo puedo pedir nulidad con ese privilegio, porque luego yo sí creo y quiero vivir la religión, pero mi pareja no quiere vivir conmigo la religión. Yo puedo pedir al Papa la declaración de nulidad de ese matrimonio. Segundo, puedo pedir al Papa que declare nulo un matrimonio que no ha sido consumado. Se celebró la boda, en la noche de boda mi esposo pues quedó como borracho y como que se durmió y ni me tocó. Pues bueno, y luego pues como que pues se fue. O sea, nunca me tocó. Si el esposo nunca penetró a la esposa, nunca se consumó el matrimonio y se puede pedir la declaración de nulidad. Aunque no haya vicio en el consentimiento, pero es que no se consumó el matrimonio. Hay esperanza, señora, hay esperanza. ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir de parte del padre Teo. Le vas a decir: que el embarazo no es causa para contraer matrimonio. Solo porque fulano te embarazó en una noche de locura, en una noche de borrachera, ¿sí? Entre paréntesis, por eso dice el Señor: diles a los jóvenes que estén en casa a las 10 de la noche. Ellos no te van a hacer caso, pero diles que estén en casa a las 10 de la noche. Hermanos, muchas de sus fiestas comienzan ¿a qué horas? A las 11. La famosa fiesta de 15, el baile de 15 comienza a las 11. ¿Y tú sabes lo que hacen en una fiesta a las 3 de la mañana? Todo el mundo besuqueándose. Y si hablamos de una discoteca de estas, se quitan el brasier a las 3 de la mañana. Porque ya están totalmente borrachas. Se podría haber evitado el embarazo y la necesidad supuesta de casarse si hubieran observado castidad. Miren, el pecado sexual no es el pecado más grave, porque la gravedad del pecado depende de la maldad con que cometo el pecado. Y muchas veces el pecado sexual es fruto de la debilidad humana, pues me excité y pues la excitación apaga el cerebro y excitado haces las cosas más estúpidas. Ya cuando se te quita la excitación dices: ay, pero qué estupidez hice yo. Ajá, ya volvió la razón, pero la testosterona te apaga el cerebro. Entonces el primer consejo es: el embarazo no es motivo para casarse. Si esto fue una noche de locura, ¿para qué te vas a casar con ese fulano? Y él tiene 40 años más que ella, dijiste. Como 12 años más que ella. 12. Bueno, no pasa nada. Ese no es problema. El problema es cuando la mujer es más grande que el hombre. El problema es no en estatura, cuando la mujer es más grande en edad que el varón. ¿Por qué? La mujer tiene otro ciclo biológico y cuando tú llegas a tus edades de menopausia,
y se te apaga todo, ese varón tuyo que tiene 5 años menos está en plena efervescencia. Tú te vas apagando y esas arrugas, ¿quién las esconde? Y él todavía está en sus 35, 40. Es mucho mejor que el varón sea el mayor o que la diferencia sea mínima. Porque además, el varón siempre va a mirar a su esposa como su niña. Siempre te va a tratar un poquito como tu niña. Siempre. Cuando la esposa tiene 10 años más, yo digo, pues a ver si eso va a funcionar. Porque cuando la señora se hace vieja, y esa es la ley de vida, yo tengo delante de mí un auditorio con potenciales viejas, algunas más, otras menos. Mis estimadas viejitas, algún día, y cuando el esposo es joven, le va a echar los ojos a las jóvenes. Y por ley natural, es mejor que el esposo sea mayor. Una muchacha de 20 se casa con su novio de 25, eso es normal. Eso es lo normal, porque además el varón tarda más en madurar psicológicamente. La edad de consentimiento, hay 2 años de diferencia. La muchacha puede, por derecho canónico, la muchacha puede dar su consentimiento a los 14, si no me equivoco, y el varón a los 16. Ya por disposición canónica local, aquí en México, yo creo que hoy la muchacha debe tener 16 y el varón 18. Creo, me puedo equivocar, pero eso es muy fácil de averiguar porque llamas a la curia y preguntas. Aquí en mi diócesis, ¿cuál es la edad mínima de consentimiento? Pero siempre hay una diferencia de 2 años al menos, porque el varón madura menos rápido. La mujer es la que madura más. El embarazo no es causa de matrimonio. Si esto no funciona, ¿para qué te metes en este lío? Segundo, encontraron probablemente objetos de brujería que tienen como objetivo manipular su vida sexual, su vida amorosa. Sí, eso existe. Y personas perversas muchas veces se meten en eso y demuestran así que son personas perversas. ¿Por qué yo, persona sana de mente, me voy a meter en tu vida sexual? Es fruto de una mente enferma. Practicar lo que se llama la magia roja. La magia roja busca la manipulación de la vida sexual de otra persona, sea para que se enamore de mí, sea para que se aleje de una pareja. Y se pueden usar figurines como estos, se pueden usar objetos que simbolizan, se pueden usar condones, se pueden usar labiales, ropa interior y otras cochinadas para hacer ritos satánicos de manipulación de la sexualidad. Eso existe y eso funciona cuando se hace con conocimiento de causa. Y se puede separar a una pareja y se les puede llenar la mente de aversión y no te vuelva a tocar porque tu mera presencia me causa aversión. ¿Por qué? Porque se llamaron demonios mediante manipulación por magia roja que me tientan a mí y me coartan la libre expresión de mi amor hacia ti. Eso existe. ¿Qué se debe hacer ahí? Pues mira, esta amiga tuya no vive en gracia, nada se hace ahí. No se hace oración de liberación por personas que viven en pecado. Se hace oración de liberación por personas que viven en gracia. Yo no pido la bendición a Dios cuando cometo actos que atraen la maldición. No se hace oración de liberación por personas que viven en unión libre.
lo primero que se hace es, si tú quieres la liberación, que la oración te retire la maldición, vive en gracia. Si vives una unión libre, solo casado por civil, te casas con matrimonio católico. O sea, subsanas ese problema. Y luego se hace el rompimiento de la maldición de destrucción de vida sexual, por ejemplo. Hermanos, eso existe y eso funciona. Y sobre todo con personas que no viven en gracia. Con personas que no viven en gracia. Porque quien no tiene la protección de la gracia de Dios, quien no tiene su voluntad puesta ahí donde debe estar, ¿qué resistencia va a poner al demonio cuando el demonio viene a tentar y a manipular tu sexualidad? ¿Quién va a resistir? No se puede. La esquizofrenia es así. El esquizofrénico pierde en el desarrollo de su enfermedad, para que tu papá, mamá estén atentos. Se encerró ese joven, no quiso más salir. El esquizofrénico pierde las habilidades de vida social. Se retira de todo el mundo. Pero padre, mi hijo hasta los 19 estaba sano y tenía amigos y jugaba fútbol y de repente, ¡pum!, le hicieron un embrujo. Hermana, no le hicieron embrujo. La esquizofrenia es una enfermedad que golpea, ¡pum! Y la esquizofrenia afecta la química del cerebro. Cuando el alma ya no puede usar bien del cerebro porque el cerebro tiene un problema de equilibrio químico, de equilibrio hormonal, de metabolismo, neuronal o el que fuera, el alma ya no se puede expresar a través de ese cuerpo. Entonces el ser humano se retira, mira, comenzó a descuidar el aseo. Como yo les dije ayer sobre la depresión, son claros síntomas y me maravilla que esos papás le hicieran caso a su hijo. Si yo, papá, mamá, sé lo que es depresión, lo que es esquizofrenia, inmediatamente le llevo a mi hijo a un psiquiatra para que le haga un chequeo. A ver, ¿este funciona normal? No. ¿Tiene incapacidad de vida social? Algo anda mal. ¿Mi hijo es muy violento y lo dejo encerrado? No. Sacarlo y llevarlo al psiquiatra. Miren, lo tuvieron que sedar para que se dejara sacar. Claro, para mí, claro caso de esquizofrenia. Ahora, ¿cómo hacemos para distinguir si sí o si no es diabólico? Miren, la prueba más simple es el agua bendita. Una persona poseída no puede tomar agua bendita. No la puede tomar. Porque el agua bendita simboliza Espíritu Santo y pureza de la gracia de Dios. El poseído, el afectado por brujería, no lo puede tomar. Una vez viene conmigo una mamá que dice, mira, aquí está mi hija de 21 años que le hicieron brujería. Y le digo, a ver, la muchacha de repente dice, ella es mía, no la voy a dejar. Y dije, pues vea. Hizo oración durante 1 hora. Y al cabo de 1 hora la muchacha igual, ella es mía. Dije, a ver, mire, muchacha, tú ya debes tener sed, toma. Y se tomó esa agua con sed. Mire, te voy a ungir. Y le eché aceite. Y se dejó. Yo le dije a la mamá, ¿sabes qué? Lleva a tu hija a un psicólogo, porque poseída, ni lejos está poseída. Se tomó el agua bendita con sed. Con sed se lo tomó. Y se dejó ungir como si fuera el peluquero. Pues no. Tu hija no está poseída. Está mal de la cabeza.
está mal de la cabeza, no está poseída. El simple examen de los sacramentales, entonces, haces una sopita, un caldo de pollo y le echas agua. Haces la sopa con agua bendita o agua exorcizada para ver si el esposo tuyo está poseído o no. Ay, mujer, esta sopa, ¿cómo está? No sé qué. Ah, está afectado, está afectado. ¿Qué cosa significa enamorarse y qué cosa significa ya no lo amo? ¿Enamorarse acaso es mariposas? No. O sea, enamorarse es dar suspiros por tu príncipe azul. Y cuando ya se diluye lo azul y sale verde, ¿qué? O sea, las mariposas duran un par de meses. Enamorarse significa que hay compatibilidad con esa persona. Esa persona me gusta físicamente, me atrae. Con esa persona puedo llevar a cabo un proyecto de vida. Porque si yo espero mi príncipe azul o espero mi Miss Universo, pues no te va. Me comentaron una vez de una señora que ganó el concurso de Miss Universo y que por ser tan bonita no encontró esposo. Porque ningún hombre se la medía. No, esta no es demasiada para mí. Es demasiada. Y casi que se queda soltera por demasiado bonita. Ajá. Así que te conviene que estés como estés. Porque así encontraste esposo. Enamorarse obviamente es que yo siento atracción, pero el enamoramiento es muy sensible, sensual. Si yo me quedo en el enamoramiento, o sea, me quedo en la fase del estómago, y no avanzo a un proyecto de vida donde hay compatibilidad de intereses, metas. Es que no te cases con una persona que solo te atrae sensiblemente, porque no va a haber proyecto. Y cuando se va el enamoramiento, o sea, ya no te amo. Cuando se va el enamoramiento, permanece el proyecto de vida. Yo con ese fulano, tengo mi proyecto. O sea, ya no soy el súper enamorado. Normal, hermanos, porque luego ¿qué pasa? Los roces de la vida, ya deje de roncar. Ay, ¿por qué llegaste tarde? Ay, miraste mucho a esta otra. Y luego no se perdonan. Los roces de la vida hacen que se les acaba el amor, porque no se perdonan. Los corajes dijiste. Así que dile al caballero, de parte del padre Teo, que si su mujer no es capaz de dejar sus corajes, que se va a condenar. La mujer que muere en sus corajes, hermanos, tiene poca chance de salvarse. Yo se lo dije antes y se lo vuelvo a repetir. Si él la ofendió y ella le tomó coraje porque él se lo provocó, ella obviamente le tiene coraje, pero que no muera en sus corajes. Porque quien muere con sus corajes se va a condenar con sus corajes. Si él pide perdón, te lo vuelvo a repetir, si él pide perdón, recíbelo. Porque tú, por no haberlo recibido, darás cuentas a Dios por el adulterio que él ha cometido. Él te pidió perdón,
Él fue humano, cometió error, te ofendió, pero está arrepentido. Recíbelo. Recíbela. Porque te pidió perdón. Y quien no perdona, ¿cómo te atreves a comulgar sin perdonar? Perdona al que te ofendió. Que si luego el perdón es algo fácil, no es fácil, el perdón es trabajo. El perdón es trabajo, es un proceso, obviamente. No te desanimes si te cuesta trabajo perdonar, porque la ofensa no fue pequeña, la ofensa fue grave. Y por eso el perdón va a ser difícil, pero es posible. El perdón comienza en la boca para bajar al corazón. Te perdono. Este pendejo. Pero el perdón está en la boca, luego baja al corazón. Con eso comienza el perdón. En la boca, yo sí te perdono. Y luego baja al corazón. Si la mujer se cierra, pues tampoco mendigues amor. Tampoco seas mendigo. Porque luego la mujer quiere dominar en venganza. Y hermano, la venganza de una mujer ofendida, yo prefiero caer en manos del Dios vivo que en manos de una mujer que busca venganza. Ustedes que están ahí sentaditas con sus sonrisas tan piadosas, unas fieras cuando se lo proponen. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Lo dice el libro, creo que de los Proverbios, que dice exactamente lo que yo acabo de decir. Una mujer ofendida que busca venganza, hermano, es terrible. Porque lacera lo que se le pone en su camino. Así que no se ofendan. No se ofendan para no separarse, para no divorciarse, para no sufrir. Esos consejos de parte del Padre Teo y de la Biblia para tu amigo que busca la reconciliación. Los sacerdotes, efectivamente, muchos son cobardes. Se les presenta el chamuco y salen corriendo. Porque todo depende por qué motivo me hago sacerdote. Si yo me hago sacerdote porque me gusta que me escuchen, pues qué bueno, entonces soy un líder social, pero a lo mejor podría haber sido político, no por eso me hago sacerdote. Si yo me hago sacerdote porque me gusta organizar la parroquia, pues yo podría haber sido diácono, no tengo que ser sacerdote. Yo me hago sacerdote, renuncio a mi sexualidad, renuncio a una propia familia, renuncio a una descendencia para darles a ustedes Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo los transforma a ustedes y los restaura. Entonces todo depende por qué el cura se hace cura. Cuando los curas dicen, Dios dice, entonces los laicos. Y ayer les dije eso en el contexto de un grupo de oración, de un grupo de autoayuda, que no es ni siquiera de una determinada religión, porque son de cuarto y quinto paso, que no es afiliado a una determinada religión. Yo dije que la oración de liberación la hacemos en un contexto de oración.
Y mejor si acompañados de un sacerdote. Pero si no hay sacerdote que tiene pantalones, entonces que lo hagan los laicos. Eso te lo explico en el CD, El ejercicio prudente de los carismas. Porque el laico que hace oración de liberación, teológicamente nada obsta que el laico lo haga. Pero en la práctica, ¿qué resulta? Que el laico no está preparado. Que el laico no tiene santidad de vida, que el laico no tiene preparación teológica, que el laico se deja manipular por el demonio. Y aunque tú no te dejes manipular, cuando tú laico haces oración de liberación, Satanás te toma en la mira y te ataca. Y si no puede contigo, se mete con tu esposo. Y si tu esposo también es santo y te acompaña a la oración, se mete con tu hijo. Y de repente el quinceañero es marihuanero. O el hijo dice, mami, yo soy homosexual. Pero ¿cómo así? Satanás te atacó tanto que te busca dañar por donde sea. El laico que hace oración de liberación se tiene que blindar 3 veces más. Yo sacerdote no tengo familia, no tengo esposa, no tengo hijos. Satanás se mete conmigo, pero yo no tengo familiares. Tú laico sí. Así que te tienes que blindar 3 veces más, pero tú puedes hacer oración de liberación. Hazlo con formación, busca formación. Escucha los CDs que grabé al propósito, la liberación, nociones de liberación. En la mesa mía pregunta los demás títulos, porque para eso grabé los CDs, para que los laicos que se sienten llamados a hacer oración de liberación sepan cómo y no se dejen engañar de Satanás. El laico da lo que tiene. El sacerdote siempre da Espíritu Santo, porque las manos del sacerdote fueron ungidas con santo crisma en la misa de ordenación. Y aunque el sacerdote sea un mafioso, un orgulloso, un prepotente, él da Espíritu Santo. Más o menos, pero da Espíritu Santo. Mientras el laico, cuyas manos no fueron ungidas con santo crisma, da lo que tiene. Y si él tiene un espíritu de pobreza, porque malgasta el dinero de su familia, te lo pega a ti. Y por eso les dije también ayer, tú no vas a permitir que ningún laico te imponga la mano cuya santidad de vida no te conste. Yo no dejo que nadie me ore a no ser que yo conozco esa persona y conozco la santidad de esta persona. Un laico puede ser un charlatán, lo puede hacer por dinero, lo puede hacer, sí, como este demonio que se ría de un laico que hacía imposición de manos y el demonio se ría y decía, ah, ¿qué? Con esas manos te masturbas, ¿qué me vienes a molestar aquí? Porque el laico manejaba en sus manos un espíritu de masturbación y que me vas a imponer las manos a mí para pegármelo a mí, no, gracias. Así que el laico da lo que tiene. Y si el laico es santo, da Espíritu Santo, sí señor. Pero si el laico no es santo, sino charlatán, él da lo que tiene. Buenas tardes, padre. Mi esposa y yo tenemos 10 años. Bueno, la persona que ha interferido en su anatomía para no quedar en embarazo, hay que mirar el motivo por el cual, porque los actos materialmente pueden ser los mismos, pero las motivaciones pueden ser diferentes. Sí, yo me arranco el útero porque quiero tener sexo a toda hora y no más hijos. ¿Mi motivo cuál fue? Mi motivo fue sexo.
y me ligué las trompas y me corté el conductor de semen para tener sexo a toda hora y no tener que observar castidad. O me digo, me arranco el útero porque mi útero tiene cáncer. Entonces el acto material es el mismo, sacamos el útero, pero el motivo es muy diferente. Si yo hice esto en ignorancia porque yo no puedo intervenir en mi anatomía para aumentar mi placer, eso es lo que prohíbe la ley de Dios. Si yo hice esto, entonces yo me voy a comportar en mi vida sexual como si yo fuera fértil y observo el método natural. O sea, ya no tengo que tomarme la temperatura porque ya no hay dónde quedar en embarazo. Pero voy a tener una semana de abstinencia al mes. Como simbólica ventana de abstinencia, porque no voy a ser animalito. Ese es el problema. Yo no voy a ser animalito. Yo debo santificar esa parte de mi ser. ¿Sí? Que los sacerdotes no nos casemos y no tengamos relaciones sexuales es algo que es en realidad en contra de la naturaleza. Y ahora que yo tengo 46 años, cuando yo me presento a mi Dios en el juicio, yo le voy a preguntar, oye, y de hecho, nada más dicho de paso, ¿por qué no me pude casar? No entiendo. Si eso es lo natural, sí, yo se lo voy a preguntar a mi jefe arriba. Obviamente uno tiene anatomía, entonces ¿por qué las cosas sean así? Pues yo sí se lo voy a preguntar. Pero yo acepté que las cosas sean así. Pero los seres humanos no podemos ser animalitos. Para unos esto es más fácil, para otros esto es más difícil. Pero no nos vamos a dejar llevar por las propuestas de las películas. ¿Sí? El James Bond se acuesta con toda mujer bonita que se aparece en la película. Eso es lo que hace James Bond. Y tú dices, quisiera yo ser James Bond. No podemos ser animalitos. ¿Qué cosa vamos a hacer? Nosotros vamos a, si yo intervine en mi anatomía, voy a observar un periodo de abstinencia para demostrar a Dios, no soy animalito, no necesito cada 24 horas. Yo ya puedo 48 horas. ¿De acuerdo? Si la intervención quirúrgica es reversible y eres en edad fértil, pues ni modo que la sexagenaria se haga el intervento, pues ya ¿para qué? ¿Para qué? Hazlo como penitencia. Si tienes los medios económicos para hacer una nueva cirugía, haz la cirugía de reversión si es posible. La vasectomía ya efectivamente no es reversible. ¿Sí? Ese ducto ya no se puede juntar. Pero en algunas otras formas sí se puede. Si tú traes el dispositivo intrauterino que dispensa hormonas para que no ovules, eso te lo puedes sacar. ¿Cuántas de ustedes tienen el DIU, dispositivo intrauterino? Ajá, no levantes la mano. Porque los ginecólogos no saben de doctrina católica. Y los ginecólogos te van a proporcionar, mire, primero ahí está la píldora, ahí está el dispositivo, ahí está quién sabe qué. Porque los ginecólogos no saben. Hermanos, para un joven católico que quiere estudiar ginecología, hermanos, casi que no llega a terminar su carrera porque te obligan a prácticas que son contrarias a tu fe. Por eso hoy en día tenemos ginecólogos que son todos unos ateos. Porque luego tú debes aconsejar, porque es práctica, tú debes aconsejar la fertilización in vitro, debes aconsejar la remoción del útero, aunque no sea necesario. Entonces, ¿cuál joven católico llega a terminar la carrera de ginecología? Muy difícil. ¿Sí?
Muy buena esa pregunta. Aclarémoslo. Nos casamos y a los 10 años mi esposo es infiel. ¿Motivo de nulidad? No. Porque la nulidad se refiere al consentimiento en la boda. Y en la boda el Señor dijo, sí, una sola. Luego 10 años después cayó en adulterio. Eso no afecta el sí que Él dio hace 10 años. Pues no importa, aunque hayan sido a los 2 días. El hecho es el sí que Él dio en la boda. Ese sí, ¿fue viciado o no? Yo a los dos días puedo caer porque un amigo me dio un whisky de más y pues entró una mujer de vida fácil y caí, adulterio. Eso no afecta el sí que yo di en mi boda. Y la causa de nulidad es el sí en la boda, el sí de mi consentimiento. Si este sí está viciado, hay causa de nulidad. Los actos de infidelidad después, más o menos en el tiempo, no afectan ese sí. Por eso el ejemplo que les puse fue un ejemplo diferente. Les dije, el esposo tenía un amante antes de casarse, porque tenía amoríos con varias, y luego de casarse, porque el antes y después, si antes tengo y después tengo, eso afecta el sí que está en medio. El sí que está en medio sí queda afectado. Por eso el ejemplo que dije era, tenía amantes antes y tenía amantes después. Entonces el sí que dio en la boda no fue un sí que aceptaba la unicidad de la mujer. Y con lo que hemos dicho, el no creyente quiere decir no bautizado. Pero si fulano es bautizado, nada más no practicante, es otro cuento. Ya entre 2 bautizados no hay privilegio petrino. Entre 2 bautizados ya no, es que el no creyente es que el remente es que ni siquiera fue bautizado ni nada. ¿Sí? Si ya es bautizado, ya no se puede invocar ese privilegio. Entre 2 bautizados, el matrimonio es válido si se dan las condiciones y no se puede invocar ese privilegio. ¿De acuerdo? Las oraciones que yo te recomiendo por tu pareja están en el capítulo 3, oraciones de súplica, para que ores por tu pareja y por tus hijos y por tu familia. Salud. Las oraciones están aquí. Ahora, una oración, ¿cuándo es brujería? A ver, una oración que pide que mi esposo no tenga tentaciones, excelente oración. ¿Qué problema hay? Ninguno. Un día, hermanos, llegó a mis manos un libro que llevaba como título Recetas del Abuelo. Y las recetas del abuelo, ¿sabes qué? Yo no las conozco. Yo conozco recetas de la abuela. Pero recetas del abuelo me llamó mucho la atención que pusieran el abuelo en vez de la abuela en el título. Mirando el índice, me dije, ya entiendo por qué dice recetas del abuelo. Receta para quedar en embarazo. Dije, a ver, pues yo sé cómo es eso de quedar en embarazo y yo sé lo que hay que hacer para eso, pero a ver qué dice el abuelo. El abuelo dice, tomas los interiores de tu esposo y los colocas debajo de tu almohada y rezas un Dios te salve. O sea, ¿qué es eso? Es superstición casera. Eso es superstición. ¿Qué tienen los interiores con tu esposo? ¿Tú vas a caer en embarazo con los interiores o en lo que está dentro de los interiores? Así que no me vengas con esas cosas de superstición, de invocar los interiores de tu esposo. ¿Qué es eso? Y le puedes echar 3 rosarios, no vas a caer en embarazo, porque esto es superstición.
Si la oración simplemente pide que por los méritos de los 3 clavos de la crucifixión mi esposo, mi esposa estén libres de tentación, pues no hay problema. La magia manipula, la oración suplica. Es una gran diferencia. La magia, la brujería manipula. ¿Sí? Entrego eso a Satanás para que Satanás manipule y forme la voluntad de mi esposo para que se quede conmigo. Y eso no se puede hacer. Lo otro, aunque sean oraciones desconocidas, cree que son buenas siempre y cuando se suplican. Y obviamente llévate el libro del Padre Teo, que son muy buenas oraciones. Entonces, ¿cuántas horas al día tienes tú para educarlo? Yo diría que 40 minutos. Compara tus 40 minutos que tú tienes, porque luego él ve tele, descansa, se retira a su cuarto y lo viste 40 minutos. Y él estuvo expuesto el resto del día a lo que dicen sus maestros en el salón, a sus compañeritos, y basta que haya una manzana podrida para que se eche a perder todo el cesto. Si un solo muchacho trae marihuana a probar todos, si uno solo trae pornografía para que vean todos, si uno solo trae un condón para mostrárselo, echa a perder todo el cesto. Yo me pregunto, ¿cuál educación tienen ustedes sobre sus hijos si los hijos ni siquiera están en sus casas porque están todo el santo día fuera, expuestos a otras influencias? Así que no te maravilles si el hijo se tuerce, porque el hijo no está en tu casa, él está fuera y expuesto a la sociedad. Él pasa más tiempo con el profesor de matemáticas que contigo, porque a él lo ve 4 veces a la semana. Pasa más tiempo con sus compañeros de salón que contigo. Así que hay demasiadas influencias. Y si luego tú fuiste la típica mamá que les puso el dibujo animado y el televisor a los 2, 3, 4 años y les regalaste un celular a los 10, les metiste la condenación en la cuna. Escucha bien el CD, la influencia de Satanás en la educación de los hijos. Porque luego llega la pubertad y explota todo eso en la pubertad. Y ni quieren ver el nombre de Dios. Porque ya están totalmente enceguecidos con lo que MTV, Hollywood, Madonna, Lady Gaga les metieron en la cabeza. Y nada más fíjate en el tipo de música que escuchan. ¿Sí? Una vez en Cancún, en la catedral, casi le tiro el micrófono a un joven en la misa. Cuando lo veo me dio tanto asco, porque sus papás lo arrastraron a misa, obviamente. Y él estaba sentado en mi homilía, estaba sentado así en la banca, así, masticando, chica, con una cara de asco. O sea, a mí se me secó el cerebro en ese momento. O sea, tuve que terminar la homilía porque ante gente que da tanto asco mi homilía, ¿qué más voy a decir? Claro, eso es lo que Satanás hace con la mente de un joven que no se protege, que vive en YouTube, que vive en Facebook, que vive en WhatsApp, que corre a la discoteca, que ve porno. Claro que no delante de la mamá, obviamente, pero en su celular sí. Entonces, ¿qué nos esperamos de esa juventud? ¿Y tú eres buena mamá? Claro que lo eres, pero no pudiste contra la sociedad. Y si le regalas un televisor, y peor para su cuarto, y le regalas un celular, le metiste la condenación en su cuna. Porque con su celular, ¿qué va a hacer? Va a tomar fotos de su pene. Y con el televisor, ¿qué va a hacer? Va a ver películas pornográficas a la 1 de la mañana.
Obviamente con audífonos para que tú no escuches. Pero padre, mi hijo es bueno. ¿Sabes qué? Tu hijo es un pervertido, no es bueno. Porque ya se dejó llevar por la sociedad. Y probablemente en un año te va a decir, mami, soy homosexual. ¿Qué pueden hacer ustedes ante eso? Manténganlos lejos de los medios de comunicación. Si apenas los adultos somos capaces de manejarlo, ¿quién de ustedes cambia de canal cuando se encuentra con una peli porno a la 1 de la mañana? ¿Quién de ustedes quita la mirada cuando una mujer indecente camina por la calle? Uy, no hemos hablado de ese tema de la vestimenta. Uy. Y nadie preguntó eso tampoco. Pero en el CD, ahí lo digo. Así que, ¿qué vas a hacer? Nada vas a hacer porque el Muchacho ya tiene la voluntad libre. Él ya es adulto, él ya decide por sí. Y probablemente lo volvemos a ver cuando tiene 40 y se da cuenta del vacío de su vida y regresa a la parroquia. Porque algo de lo que sembraste sí se le quedó. Pero mientras él tiene testosterona, perdido va a estar. Hasta que se le acabe la pila. Vuelve a la parroquia a los 40, 50 y busca de Dios. Pero hasta entonces, la mamá va a orar como Santa Mónica 30 años. Y va a hacer ayuno y va a hacer intercesión y se calla la boca a esperar el momento de Dios, que sí va a llegar, pero vas a esperar hasta que el hijo se decida. Bueno, es que tú preguntas eso porque no has escuchado mi CD sobre maldiciones ancestrales. Confesamos tu pecado, sí. Tengo 2 CDs sobre el tema. Uno se llama Maldiciones Ancestrales y el otro se llama Nociones Fundamentales sobre Sanación Generacional. Nosotros no respondemos por los pecados de nuestros antepasados. Ellos cargan con su culpa y ellos pagan por la culpa que han asumido al cometer esos pecados. Nosotros, los descendientes, cargamos con las consecuencias de los actos de nuestros antepasados. Por ejemplo, es un ejemplo que pongo y que se entiende muy bien. Tu abuelo tiene un rancho de ganado y tiene 100 cabezas de res. Va al mercado y se trae 3 prostitutas a casa y entrega las 100 cabezas de res. ¿Cuántas cabezas de res vas a heredar? ¿Ninguna? El abuelo se va a condenar porque vivió con 3 prostitutas. ¿Tú cargas con la culpa del pecado de tu abuelo? Pero cargas con la consecuencia. La consecuencia es que te quedaste pobre. O sea, el abuelo con su pecado trajo la pobreza. Y con eso cargo. Y esta es la cadena generacional. A nivel más espiritual, la cadena generacional consiste en que el antepasado mío vivía en un pecado habitual y se constituye esclavo del demonio que tienta a ese pecado. El hijo que le nace al esclavo es esclavo, y yo le nazco a mi abuelo, a mi papá, yo nazco esclavo del mismo demonio que domina a mi abuelo, que domina a mi papá. Esa es la cadena generacional. Eso no es algo que yo debo confesar, porque no es mi culpa. Es algo con que yo debo cargar y esto se puede cortar. Hermanos, ese fue nuestro momento de diálogo. Han hecho muy buenas preguntas, les felicito.